Madre mía, madre mía, madre mía, qué video que me salió. Les conté acerca de por qué se le chupa la sangre al bebé cuando hace la circuncisión y qué tiene que ver con aquel día que literal el Dios de Israel quiso matar a Moisés. Les conté por qué los judíos, cuando estamos comiendo y alguien nos pide la sal, se la tenemos que dar en la mano. Todo lo contrario a los de los demás pueblos que cuando le piden la sal en la mesa, por lo menos muchas de las personas se la pasan poniéndola en la mesa para que el otro la tome y no se la den en la mano. Además, les conté por qué, a pesar de que Israel pudo a través de la historia y podría ahora, nunca conquistó la ciudad de Jericó. Y ahora estamos en el desierto de Judea, detrás nuestro palmeras, para contarles la cuarta y última historia de este video relacionada con uno de los libros desconocidos. Detrás mío, la ciudad Jericó, para ustedes, la ciudad más antigua del planeta. Y a pesar de que Israel pudo en el pasado, puede en el presente y podrá en el futuro conquistarla, destruirla y sobre sus ruinas reconstruir una ciudad importante para el judaísmo, para Israel, nunca lo hará. ¿Saben por qué? Por un versículo escrito en la Biblia que pocos conocen y hoy estoy aquí para revelárselos. Junto con este versículo les voy a revelar otras 4 historias poco conocidas, pero que marcaron una costumbre que la seguimos cumpliendo hasta ahora y a ustedes les aseguro los va a sorprender. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar. Y amigos, les revelo otra cosa, que dentro de poco es San Valentín, el Día del Amor, y los que quieran conquistar los corazones de sus parejas, sean hombres o mujeres, pueden visitar nuestra tienda virtual y adquirir una joya como estas, y va a salir desde Tierra Santa directamente al corazón de sus seres queridos. En la tienda pueden comprar también Biblias como estas, con traducción al español y un sinfín de cosas. Les recomiendo visitarlas y desde ya les agradezco. Vamos a ver este lugar, amigos, y les cuento la historia que les prometí, que habla sobre la maldición de Jericó y sus extrañas consecuencias. Amigos, Jericó fue la primera ciudad que Israel encontró al cruzar el río Jordán, que ahora no se ve, pero está muy cerca de aquí para conquistar la tierra prometida. Es más, por todo este valle que se ve acá, penetró el pueblo de Israel después de 40 años de peregrinación. Esta era una ciudad fortificada con murallas imponentes, consideradas imposibles de atravesar con los medios militares de la época. Dios ordenó a Josué un plan militar poco convencional. Durante 6 días el pueblo de Israel debía rodear la ciudad una vez por día, en completo silencio, con los sacerdotes llevando el arca de la alianza y tocando los shofarot, los cuernos de carneros. El 7º día debían rodearla 7 veces y al finalizar tocar shofarot, los cuernos, y gritar con fuerza. Cuando gritaron y los sacerdotes tocaron el shofar, las murallas de Jericó cayeron repentinamente, la ciudad quedó indefensa y se tomó fácilmente, destruyéndola por completo. Una vez conquistada, Yehoshua bin Nun, Josué, declaró que Jericó debía ser construida como una ofrenda a Dios. Esto significaba que nadie podía tomar botín de la ciudad. Sin embargo, un hombre llamado Ahán desobedeció y escondió objetos valiosos, lo que luego trajo consecuencias graves para Israel en su siguiente batalla, pero ese no es nuestro tema. Hasta aquí la historia que todos conocemos, pero como les dije, hay algo que a muchos les pasa por alto. Después de la destrucción total de la ciudad, Yehoshua pronunció una maldición profética. Maldito delante de Hashem, de Dios, el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echará su cimiento y sobre su hijo menor asentará sus puertas. Es decir, quien intentara reconstruir Jericó perdería a sus hijos en el proceso. Pasaron muchos siglos y durante el reinado del rey Ahab, un hombre llamado Giel de Betel intentó reconstruir Jericó. En su tiempo, nos dice la Biblia, Giel de Betel reedificó Jericó y a costa de Abiram, su primogénito, echó su cimiento y a costa de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Hashem que había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Qué pasó?, se preguntan. Cuando colocó los cimientos, su hijo primogénito Abiram murió
y cuando finalizó la construcción, su hijo menor Segub también murió. Esto no fue una simple coincidencia. La maldición se cumplió con exactitud, lo que reforzó la idea de que las palabras de los profetas tenían poder real. Jericó quedó desde entonces marcada como una ciudad prohibida para Israel, y esa es la razón por la cual ni antes, ni hoy, ni mañana nosotros seremos dueños de esta ciudad que estamos viendo. Y ahora pasemos a la segunda historia. La segunda historia, amigos, está relacionada con la sal, el pacto de sal, y vine a describirla en este lugar, en el desierto de Judea, porque en días de buena visibilidad aquí se ve el Mar Muerto como nunca. Ahora, imagínense de que en tiempos bíblicos o en tiempos antiguos, lo que más valía, uno de los valores que se le daba a la sal, eran como los del oro o los del plata. Y nosotros tenemos acá un mar de sal. Imagínense que este, en vez de ser un mar de sal, sería un mar de monedas de oro. Increíble, ¿verdad? La historia que les voy a contar ahora está relacionada con el pacto de sal. Y algo curioso, que muchos de ustedes quizás no saben el contexto, el contenido o por qué lo hacen. Es verdad que cuando ustedes están en la mesa y alguien les pide la sal, ustedes la dejan en la mesa y no se la dan en la mano a la persona. Saben que los judíos hacemos completamente lo contrario. ¿Saben por qué? Mientras les muestro esto, les cuento que hacer un pacto con sal simbolizaba en esos tiempos un acuerdo perpetuo, inquebrantable y sagrado entre Dios e Israel, especialmente con los sacerdotes levitas y luego con la casa de David. La sal representaba incorruptibilidad, pureza y lealtad eterna, y así como la sal preserva y no corrompe la fidelidad a la identidad judía y sus tradiciones a lo largo de la historia, podría verse como una continuación de ese pacto. ¿Cómo lo hacemos notar a diario? Presten atención. Cada vez que nos pasamos el salero en las comidas, lo damos en la mano, a diferencia de lo que se acostumbra en el mundo a dejarlo sobre la mesa, y paso a explicar ambos fenómenos, el gentil y el judío. Nosotros los judíos usamos la sal en varias bendiciones, como por ejemplo al bendecir el pan trenzado los viernes a la noche, aquel día que comienza el Shabbat, el día de reposo. Las familias judías del mundo le ponemos sal al pan, que a veces incluso es dulce, antes de recitar la bendición, recordando la permanencia del pacto y la relación con los sacrificios del templo. En la antigüedad, compartir sal simbolizaba amistad y compromiso duradero, y hoy podríamos compararlo con acuerdos inquebrantables como matrimonios, pactos comunitarios o compromisos de honor en los cuales la sal siempre estará presente. ¿Por qué el resto de personas tiene otro trato con la sal? No, amigos, no es por superstición como se suele creer, pero ¿por qué se llegó a creer de que es malo pasar la sal de mano en mano? Presten atención. En México, Argentina y otros países de Latinoamérica se piensa que al pasar la sal de una persona a otra se debe colocar primero sobre la mesa antes de que la otra persona la recoja. Pasar la sal de mano en mano se considera un mal presagio. Esta costumbre tiene su origen en la antigua Roma, cuando la sal era considerada un elemento de gran valor, como les dije antes. Ellos la utilizaban para cocinar, curar heridas y conservar alimentos. Además, se empleaba para hacer trueques, tal como si fuera una moneda. De hecho, así surgió el término salario que todos conocemos. Cuando se intercambiaba, se evitaba que la sal cayera al suelo porque después era muy difícil recogerla, entonces la ponían en cuencos. La sal era un elemento de gran valor económico, así que había que evitar descuidos. Tirar la sal era el equivalente a tirar dinero hoy en día. Nadie lo hace. Y pasarla de mano en mano también era conflictivo porque podía quedarte un poquitito en la mano, caerse durante el trueque o que alguien tenga una gotita de agua en la mano para descomponer a la sal. Entonces se la dejaba en la mesa para que la tome la otra persona y así nació una costumbre que se transformó, por lo menos en los gentiles, en una superstición. Y ahora vamos para la tercera historia dentro de este desierto de Judea. La tercera historia está relacionada con el profeta Moisés y el motivo del por qué nosotros los judíos aún seguimos haciendo la circuncisión.
A ustedes les va a asombrar lo que les voy a contar sobre unos versículos del libro de Éxodo, pero es una de las razones principales por las cuales nosotros seguimos pasando la circuncisión. Elegí para esto esta escenografía del desierto de Judea y detrás mío Nevi Musa, en árabe traducido como la tumba del profeta Moisés, que según la fe y la tradición de los primos musulmanes, aquí descansan los restos del profeta. Algo que para los judíos y los cristianos contradice lo escrito en la Biblia, pero nosotros respetamos aquella tradición y la fe del Islam. Amigos, no sé si ustedes sabían, pero cierto día Dios intentó matar a Moisés. Sí, después de haberlo elegido para que sea él el que libere al pueblo y traiga la redención a Israel, intentó matarlo. En el libro de Éxodo 4, en 2 versículos, nos cuenta cómo fue lo que intentó y qué fue lo que lo salvó. Más bien, ¿quién fue la que lo salvó? Resulta ser que mientras Moisés estaba en camino a la tierra de Egipto junto con su familia, tras recibir la orden divina de liberar al pueblo de Israel, ocurrió un episodio enigmático que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos y afecta al pueblo judío hasta el día de hoy. En el camino, en una posada, Dios salió a su encuentro e intentó matarlo. Sí, literal. El texto bíblico no ofrece explicaciones claras sobre el motivo de esta acción, pero el peligro fue inminente. Fue entonces cuando su esposa, Tzipora, tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo y tocó con el prepucio los pies de Moshe, diciendo: «Ciertamente, tú me eres un esposo de sangre». Solo después de este acto Dios lo dejó en paz. El relato es extremadamente breve, reconozcámoslo, y deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Dios quiso matar a Moshe, a quien había elegido como su mensajero? ¿Por qué la circuncisión de su hijo resolvió la situación? La interpretación tradicional sugiere que Moshe había descuidado el mandamiento divino de circuncidar a su hijo, lo que lo hizo indigno de su misión. Tzipora, al comprender lo que estaba sucediendo, actuó de inmediato, salvando la vida de su esposo mediante el cumplimiento de este pacto sagrado. El gesto de Tzipora y sus palabras son aún objeto de debate. La expresión esposo de sangre podría indicar una reafirmación del pacto a través de la sangre de la circuncisión que unía a Moshe con el pueblo de Israel. También es posible que refleje una visión más antigua donde la circuncisión servía para alejar peligros sobrenaturales. Lo cierto es que después de este acto, Dios se apartó, dando a entender que el peligro había sido conjurado y que Moshe podía continuar con su misión. A partir de entonces y hasta el día de hoy, este episodio resalta la importancia de la circuncisión como sello del pacto entre Dios y su pueblo, pero también muestra un aspecto más profundo y desconocido de la relación entre Moshe y la divinidad, donde incluso el elegido de Dios no estaba exento de ser juzgado con severidad en caso de hacer falta. Y otra cosa que yo hasta el día de hoy desconozco, pero el Moel, aquel que hace la circuncisión del bebé, en un momento chupa sangre de aquel bebé y la escupe. Un acto que parece sanguinario, pero quizás tenga relación con este pacto de sangre. Y ahora, estamos en el desierto de Judea, detrás nuestro palmeras, para contarles la cuarta y última historia de este video, relacionada con uno de los libros desconocidos. Resulta que en la Biblia está escrito de que Dios escribió un libro al que llamó el libro de las guerras de Dios. Un libro que desapareció, no lo conocemos, pero que según la tradición judía está escondido en el desierto de Judea entre palmeras que crecen como milagro en medio del desierto. Y yo, mientras busco ese libro, siguiendo la tradición de los judíos, les voy a intentar contar la historia de este episodio misterioso, enigmático, desconocido, que estoy seguro los va a sorprender. Uno de los mayores enigmas del Tanaj es la mención de un antiguo texto llamado el Libro de las Guerras de Hashem o Dios. Un libro del cual no se conserva ninguna copia y cuya existencia solo se menciona una vez en toda la Biblia, más precisamente en el libro de Números, cuando dice, por lo tanto, se dice en el libro de las guerras de Dios, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón.
Este pasaje, amigos, deja más preguntas que respuestas. ¿Qué era este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se perdió? Su mención sugiere que era una obra conocida en la época en la que se escribió el libro de Números, pero que posteriormente desapareció. Dado su nombre, es probable que el libro de las guerras de Dios narrara batallas en las que Dios intervino a favor del pueblo de Israel. Algunas teorías sugieren que contenía episodios donde Dios luchó por Israel, como la derrota de los egipcios en el Mar Rojo o la batalla contra el Amalek. Otros dicen que podría haber sido una recopilación de poesía bélica similar al cántico de Débora o al cántico de Moshe de Moisés. O tal vez registraba las marchas por el desierto y las batallas libradas antes de la llegada a la tierra prometida. El autor de este libro es desconocido. Algunos especulan que podría haber sido escrito por Moshe, Yehoshua, Josué o algún escriba de la época que documentaba los acontecimientos del Éxodo y las conquistas de Canaán. Su desaparición, como les dije, no se sabe. Este libro perdido sigue siendo un misterio fascinante, pues su existencia sugiere que había muchas más historias sobre las intervenciones de Dios en la historia de Israel que no llegaron a formar parte del canon bíblico. Es por eso que muchos a través de los años en Israel, muchos grupos juveniles, llegan hasta aquí al desierto y una de las actividades más populares durante días o noches es la de encontrar aquel libro de Dios que se supone anda dando vueltas por este sitio. ¿Qué me dicen, amigos? ¿No es fascinante? Aquí terminamos y les pido que si les gustó el material no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y sí, suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, amigos, para mí vale oro. Shalom.